Hola, soy Alfredo Bular y esto es Políticamente Incorrecto. Hoy día vamos a hablar de algo esencial para el desarrollo económico, para el desarrollo político, para el desarrollo personal: la confianza. La confianza es indispensable para poder avanzar en nuestras relaciones, en todas nuestras relaciones. Tenemos que confiar en nuestra familia, tenemos que confiar en las personas que nos venden cosas, en las tiendas, en los supermercados, tenemos que confiar en las cosas que nos ofrecen por internet, tenemos que confiar que cuando entramos a la aplicación de Uber o de Cabify o de nuestros servicios de taxi, va a venir el taxi y nos va a cobrar lo que dice que nos va a cobrar y no nos va a llevar a un sitio equivocado. Tenemos que confiar que cuando utilizamos Airbnb para contratar a un departamento en una ciudad muy lejana en la que nunca hemos estado, cuando lleguemos vamos a encontrar lo que nos ofrecieron. No podemos verificarlo más allá de utilizar una plataforma informática. La confianza es indispensable para todo lo que hacemos. Pero ¿de qué depende la confianza? Hay países donde la confianza es superior a otros, ¿no? Y acá les pongo un ejemplo. Yo vivía en Perú, un lugar donde el tráfico es caótico, es complicado, y donde una variable común es que la gente no respeta las reglas de tránsito, ¿no? Cuando llegué aquí, mi hijo, llegamos a una esquina y había un crucero peatonal, un crucero de cebra, un cruce de cebra, y yo entré al cruce de cebra porque yo ya estaba acostumbrado a vivir acá en Madrid, donde estamos grabando. Y nada, cruzamos y él se detuvo. Él no tenía la confianza que yo tenía para cruzar. Él pensaba que le iba a pasar lo mismo que le podía pasar en Lima, que es que el vehículo que venía no iba a respetar una regla de tránsito obvia, que hay que detenerse, que hay que parar cuando hay un peatón cruzando. Esa confianza, ¿de dónde viene? ¿Qué la crea? ¿Por qué la tenemos? ¿Por qué reaccionamos de manera distinta en distintas ciudades del mundo según algunas reglas que hacen que las cosas cambien? Y eso es justamente de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es lo que ocurre? A los pocos meses de estar acá, y le pregunté a mi hijo qué le gustaba de Madrid, dice: aquí la gente maneja bien, conduce bien su automóvil. Claro, aquí los madrileños se quejan de cómo manejan los madrileños, pero la verdad no han visto cómo se maneja en otros lugares. Y la verdad es mucho más seguro. ¿Por qué la gente conduce de manera distinta? Si ustedes leen el código de tránsito, las reglas de tránsito, el reglamento de tránsito, se darán cuenta que las reglas son esencialmente las mismas. No hay mayor variedad, pero en un lugar las cosas son diferentes que en otro. Y de eso vamos a hablar en este programa. ¿Qué cosa es lo que hace que las reglas generen, el cumplimiento de las reglas generen confianza? Porque la confianza es esencial. Uno gana tiempo cruzando con confianza un crucero de cebra, pero son unos segundos. Pero uno gana tiempo sabiendo con quién contratar, teniendo opciones para contratar, sabiendo que la interacción social va a funcionar mejor. Esos tiempos son una de las fuentes principales del desarrollo económico. La confianza es una de las fuentes del desarrollo económico. Y no solo económico, político, social, cultural. Confiar es muy importante. Y este programa va a tocar justamente de eso. ¿Qué cosa es lo que genera confianza? Y, como consecuencia de esa confianza, genera desarrollo, genera modernidad, genera posibilidad de vivir en un mundo en el que nos sentimos mejor. Vamos a una pausa y regresamos en unos instantes con Políticamente Incorrecto. Estamos de regreso con Políticamente Incorrecto. En el bloque anterior hacíamos la introducción de la importancia de la confianza. Y íbamos a tratar de explicar, o trataremos de explicar, por qué o qué genera la confianza. Imagínense la vida como un gran juego. En realidad la vida son muchos juegos. Todo el tiempo estamos jugando bajo ciertas reglas. Esas reglas son de distinto tipo, como vamos a ver. Pero esas reglas y la sensación de que esas reglas se van a cumplir son muy importantes para jugar con confianza, como decíamos hace un momento. El cumplimiento de ciertas reglas es esencial para que podamos avanzar, para que podamos mejorar nuestra situación. Y vamos a tratar de entender
¿Qué cosas son esas reglas de juego? ¿De dónde vienen esas reglas de juego? Douglas North, Premio Nobel de Economía, las llamaba a estas reglas instituciones. Siempre hablamos, a un país le faltan instituciones, necesitamos más institucionalidad, pero ¿qué son estas instituciones? Estas instituciones son, como decía, reglas. ¿De dónde vienen estas reglas? Douglas North nos explica que estas reglas son de tres tipos. La primera regla es lo que él llama las reglas formales. La Constitución, la ley, los reglamentos, lo que el derecho crea para que nosotros lo cumplamos, ¿no? Y entonces la gente teóricamente tiene que conocer el reglamento de tránsito y debería saber que en una esquina donde hay un crucero de cebra no puede pasar si hay un peatón. Debería saber que la luz está roja, no se puede pasar la luz roja. Debería saber que en ciertas zonas hay ciertos límites de velocidad que no se pueden rebasar. Eso lo deberían saber. Y de hecho lo sabe, pero no lo cumple. Pero esa regla formal existe. Hay, además, lo que llamamos las reglas informales. Son reglas que no están escritas, pero que cumplimos todos los días. Hay unas muy obvias, ¿no? Saludar. No hay ninguna ley que obligue a saludar, pero saludamos. Porque socialmente hemos aprendido que tenemos que saludar. Y si no saludamos, estamos generando desconfianza. Entonces, la regla del saludo es una forma de iniciar las cosas generando confianza. Y es una regla saludable. Pero no es la única regla informal que existe. Existen numerosas reglas. Cuando usted llega y hay un montón de gente en línea porque quiere comprar una entrada para ir al fútbol, ¿qué hace? No se va adelante y se pone delante del que está en primer lugar. Se pone detrás. Hace una cola. ¿Dónde está la regla de hacer cola? En ningún lugar. Las leyes no dicen que hay que hacer cola. La gente sabe que tiene que hacer cola. Sabe, ha aprendido que hacer cola es importante y respeta esas reglas. La gente sabe que al margen de, digamos, lo que la ley diga, no debe tirar papeles en la calle, debe cumplir sus promesas, debe ser una persona sincera, debe decirse la verdad. Hay muchas cosas que están en reglas informales y que cambian de un país a otro. No son diferentes de un país a otro. Hay países en los cuales estas reglas informales están muy interiorizadas y son de cierto tipo favorables a generar confianza. En otros países no. Hay instituciones malas, hay reglas malas, hay reglas donde la gente dice hay que estafar a las personas o hay que aprovechar o sacar el mayor partido posible de la vida. No hay que ser tonto y dejarse y ser un quedado, hay que ser activo, hay que aprovechar las situaciones que se presentan, aprovechándose incluso de los demás. Esas reglas informales están en todos lados. Y en tercer lugar, está algo que se llama el enforcement, ¿no? Yo decía, creo que en un programa anterior, que cuando una palabra no tiene traducción, tenemos un problema, porque no solo hemos perdido el significado, sino el significante, ¿no? Enforcement, que más o menos se podría traducir como exigibilidad o exigencia de cumplimiento, no tiene una traducción clara, pero es hacer cumplir. Las reglas formales o informales no funcionan si no hay mecanismos para hacerlas cumplir, ¿no? Y esos mecanismos para hacerlas cumplir pueden ser de muy distintos tipos. Pueden ser un juez, un policía, un fiscal. Puede ser también la presión social, te miran mal si no saludas, te miran mal si cruzas el crucero de cebra, te cruzas el crucero de cebra sin respetar al peatón, el peatón te hará un gesto a veces hasta grosero porque no has respetado una regla, generar algún tipo de sanción social. Las reglas tienen que tener mecanismos de cumplimiento. Y lo más importante, sin embargo, es que estas reglas de cumplimiento conduzcan en lo posible al autocumplimiento. ¿Esto qué significa? Que la gente cumpla porque quiere cumplir, porque sabe que tiene que cumplir, sin necesidad de traer a un juez, a un policía, a nadie. Cumple porque quiere cumplir. El autocumplimiento es la que tiene menor costo social y asegura un mejor, lo que veíamos hace un momento. No podemos tener un policía en cada esquina, en cada crucero de cebra. La gente cumple porque siente que tiene que cumplir. Y entonces el autocumplimiento se vuelve un factor importante. Pongamos, para entender bien esto, en términos de fútbol, que es un juego. En el fútbol hay unas reglas formales. El reglamento, no puedes cometer un foul a un jugador dentro del área porque si no la consecuencia es penal. Si la pelota pasa a la línea, tienes que sacarla con la mano. Si sale en el fondo, se tiene que cobrar un córner. Si la pelota cruza la línea completa, es un gol, etc. Hay varias reglas de este tipo que están en reglamentos, que están establecidos en reglamentos.
Lo segundo que se necesita, sin embargo, es que alguien haga cumplir, ¿no? Cuando un grupo de amigos se juntan a jugar fútbol en una cancha, en un campo público, y no hay un árbitro, pues es difícil manejar el partido. Y hay discusiones como si fue foul, si no fue foul, etcétera, etcétera. Un árbitro ayuda a resolver eso. Hay un mecanismo de enforcement. Pero un partido de fútbol no funcionaría si no hubiera ciertas reglas informales. El fair play, por ejemplo. Uno no puede jugar fútbol pateando todo el rato, incluso así le aplicaran unas reglas. Hay ciertas reglas de respeto, de compañerismo, que son importantes y que hacen que, de alguna manera, el fútbol pueda jugarse mejor, ¿no? Eso que le devuelven la pelota al otro equipo cuando se considera que la pelota se sacó porque había un jugador lesionado. Eso es una regla que no está escrita en el reglamento. Ninguna regla dice que eso tiene que hacerse. Es decir, hay un montón de reglas de este tipo. Un buen partido requiere que hayan estos tres elementos: reglas formales, enforcement, reglas informales, y que la gente cumpla. No podemos tener un partido de fútbol parando el partido todo el tiempo para hacer enforcement de las reglas. El autocumplimiento es esencial. El que no hay que patear todo el rato, el que no hay que meter foul todo el rato, el que no hay que meter mano todo el rato, son reglas que están diseñadas para mejorar la calidad del fútbol. Y no son solo las formales, son también reglas informales. Todo esto nos indica algo donde podemos hacer una clara comparación entre el fútbol y la vida. La existencia de instituciones o de reglas es importante para que haya confianza. Y la confianza permite que se juegue mejor fútbol y se juegue mejor en la vida. Y las interacciones sean mucho mejores. Si estuviéramos todo el tiempo pensando que nos van a hacer trampa, no haríamos nada. Nos movemos pensando en que la mayoría de las personas se van a comportar adecuadamente porque hay reglas formales que tienen que cumplir, porque hay reglas informales que tienen que cumplir y porque hay mecanismos que permitirán que esas reglas se cumplan. Vamos a una pausa y regresamos en unos instantes con Políticamente Incorrecto. Estamos de regreso con Políticamente Incorrecto y qué cosa es lo que genera confianza. Ya hayamos dicho que la confianza la generan las instituciones, las reglas de juego, las reglas formales, que son las que dicta el Estado, las que se establecen en las leyes, en los reglamentos, en la Constitución. Las reglas informales, que son las que nacen de la interacción social, no están escritas, pero todo el mundo sabe que tiene que cumplirlas. Y los mecanismos de enforcement o de cumplimiento de esas reglas, que sean de bajo costo, que la gente en principio cumpla las reglas porque cree que tiene que cumplirlas y eso reduce el costo de cumplir y hace que la vida funcione mejor. En el mundo real, la confianza tiene muchas fuentes. Hemos hablado de las instituciones, pero muchas veces la confianza nace de que yo te conozco, de las relaciones personales, ¿no? Imagínense que un día te llama por teléfono un amigo y te dice, oye, un amigo muy cercano tuyo, y te dice, mira, he tenido un pequeño problema financiero, necesito que me prestes 400 euros. Es un amigo cercano, tú quieres ayudarlo, le prestas 400 euros. Yo te hago una pregunta, ¿usualmente le harías firmar un contrato? No, usualmente no le harías firmar un contrato. ¿Y por qué no le harías firmar un contrato? Porque en principio, la confianza en que te va a pagar viene que lo conoce. Lo mismo pasa si tu hermano te viene a prestar dinero, ¿no? Usualmente uno no le haría firmar una letra de cambio o un pagaré al hermano, algunos quizás lo hagan, pero en general no parece lo que usualmente ocurriría. Tú le prestas el dinero y sabes que te lo va a devolver, que hay mecanismos sociales que hacen que usualmente se vaya a cumplir. Las relaciones personales son muy importantes para ese cumplimiento, ¿no? Las promesas de matrimonio, uno se casa con una persona con la que tiene confianza, la interacción con los amigos, los partidos de fútbol informales se pueden jugar usualmente de personas que se conocen relativamente porque la cercanía, el conocimiento genera confianza. Pero imagínense si solo pudiéramos interactuar con las personas que conocemos, con las cuales sabemos su nombre, hemos interactuado, las conocemos desde 5, 6, 7 años, entonces sabemos quiénes son. El mundo se achicaría muchísimo en términos de las posibilidades que tenemos de interactuar. Entonces, por ejemplo, yo entro a internet a comprar un libro. Entro a Amazon y identifico los libros que quiero cumplir. Y me pregunto, ¿y quién es el señor dueño de Amazon? ¿O quiénes son las personas que están detrás? ¿Cumplirán la promesa que me han hecho a través de la página web?
¿Se imaginan lo importante que significa eso? No tenemos posibilidad de saber quiénes están. Quizás conozcamos la marca y hemos interactuado antes, pero es la primera vez que vamos a comprar un libro. No tenemos la interacción anterior. ¿Qué nos genera confianza? Varias cosas. Uno, su prestigio comercial, la marca que nos colocan, aunque hay mucha gente que nos estafa en internet y tenemos miedo, pero en principio identificamos una marca. Segundo, tenemos confianza en que hay sistemas o reglas formales que harán cumplir. Por ejemplo, habrán normas de contratos, normas de protección al consumidor, normas de contratación por Internet, que establecerán reglas que tienen que cumplirse y se le podrán poner multas, sanciones, indemnizaciones a quien no cumple. No lo conozco, nunca lo he visto, no sé quién es, pero sé que hay un sistema de reglas que lo va a hacer cumplir. Y ese sistema de reglas que lo va a hacer cumplir es muy relevante, porque amplía mi posibilidad de contratar a solo las personas que conozco bien. Esto es tremendamente relevante, porque si no se hubieran desarrollado instituciones que generan confianza, la posibilidad de comprar bienes en Japón o en Estados Unidos o en otro país, o incluso en un centro comercial donde no conozco quiénes son los dueños, pero hay mecanismos que me generan confianza. Los contratos, la propiedad, las reglas corporativas, las reglas estatales que permiten reclamar mis derechos, la existencia de jueces que harán enforcement y sobre todo también reglas informales que funcionan en ese nivel, ¿no? El prestigio de las empresas, cuál es la regla que usualmente yo esperaría, la conducta que yo esperaría que las empresas tienen que tomar en cuenta, ¿no? Ese tipo de elementos son esenciales para generar la confianza y amplían mi mundo. Y al ampliar el mundo puedo contratar con mucho más gente. En mi país, en Perú, un economista, Alvarado, un señor Alvarado, hizo un estudio muy interesante. Él se fue a una localidad agrícola en Perú. En Perú las instituciones no tienen un desarrollo igual al que uno puede tener en países como los países europeos o Estados Unidos, donde hay reglas mucho más claras, ¿no? En Perú, por ejemplo, si tú quieres contratar, a mí me asombró mucho cuando yo fui a Estados Unidos a alquilar un departamento cuando fui a estudiar, y llegué, me pusieron un papel delante, firmé y me ya había contratado. En Perú me hubieran pedido cartas de referencia, me hubieran pedido que querían estudiar quién era, me hubieran googleado en internet para averiguar quién era, etc. Y me hubiera tomado varios días celebrar un contrato de arrendamiento. En Estados Unidos fue muy rápido. ¿Y eso por qué? Porque cuando acaba el contrato, el dueño no se lleva los sanitarios, la luz, el dueño, perdón, el inquilino se lleva los sanitarios, las luces junto a la casa. Eso en mi país pasa, se va y te deja la casa en muy mal estado, deteriorada, se roban las cosas, etcétera, porque no hay sistemas de enforcement y las reglas no se aplican. Bueno, en Perú, este economista Alvarado hizo un estudio muy interesante. Quiso justamente distinguir cuando la gente contrataba por confianza personal o con confianza impersonal. Y eso es bien interesante porque indica cuál es el nivel de confianza en las instituciones. ¿Y qué hizo? Se fue a Huaral y analizó los mercados de alquiler de tierras y el mercado de créditos. ¿Y qué descubrió? Que en Huaral la mayoría de personas contrataba con su contraparte, la conocía más de 5 años. Perdón, sí, más de 5 años. Rara vez contrataban con alguien que conocieran menos de 5 años. ¿Por qué? Porque si no te conozco hace tiempo, no tengo confianza. Habían algunos casos de contratos con personas de menos de 5 años. Sí había un porcentaje, ¿no? Que no los conocían, que recién lo habían conocido hacía poco. Pero, y esto era lo interesante, en esos casos se hacían contratos por escrito, porque no tenía confianza. En cambio, los casos de relaciones impersonales que conocía hace tiempo no firmaban nada, simplemente confiaban en su palabra, ¿no? Douglas North relataba que alguna vez él estaba en una tienda de joyas en Nueva York y entró una persona y le entregó $5 millones en joyas al otro y le escribió un papelito, te debo $5 millones, y se lo dejó tirado. Dice, eso es confianza en una institucionalidad informal, porque no había una regla específica, era una práctica. Bueno, eso es difícil que ocurra en Perú. Y eso es lo que pasaba, lo que mostraban estos contratos que el señor Alvarado el economista que Alvarado había analizado, era precisamente eso, que en mi país se contrata principalmente con la gente que conoces, por lo menos en Huaral, y no con gente que no conoces. Por supuesto que eso ha cambiado y hay mercados mucho más modernos, incluso en países como el Perú, en otros países de Latinoamérica, donde el nivel de confianza ha aumentado porque la institucionalidad ha aumentado. Pero al margen de que haya aumentado o no la institucionalidad, lo cierto es que no existen reglas que nos hagan cumplir de manera adecuada y eso
reduce el stock de personas, la cantidad de personas con las que podemos contratar. Y al ocurrir eso, nuestras oportunidades son menores. La confianza de las instituciones, formales, informales y el enforcement, aumenta la posibilidad de mejorar nuestra interacción con otros y al hacerlo la posibilidad de mejorar nuestra vida. Vamos a la última pausa y regresamos con el último segmento de Políticamente Incorrecto. Estamos de regreso con Políticamente Incorrecto. En el bloque anterior explicábamos un poco la importancia de reglas que nos permitan confiar en las personas que no conocemos. Y eso nos ayuda a mejorar nuestra posibilidad de interacción. Estas reglas se van desarrollando por distintas formas. Es interesante una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué explica el desarrollo de ciertos países? Algunos tratan de explicar el desarrollo de ciertos países porque esos países tienen riquezas naturales, pero eso no parece ser cierto. Japón no tiene grandes riquezas naturales y es un país tremendamente desarrollado. Algunos lo tratan de explicar por el nivel de industrialización o el nivel de tecnología. Y sí, puede ser una explicación, pero la pregunta es ¿por qué se industrializaron? ¿Por qué desarrollaron tecnología? En realidad, la respuesta a la pregunta creo que está en los bloques anteriores del programa. La razón por la que los países se desarrollan es porque generan confianza entre los ciudadanos y entre las personas que interactúan entre ellos. Esto tiene que ver con muchas cosas, con las reglas que protegen los contratos, con las reglas que protegen el libre comercio, con que haya confianza en lo que va a ocurrir, ¿no? Uno de los problemas que ahora último ocurre es que el mundo ha entrado una suerte de inestabilidad o de incertidumbre porque nadie sabe cuáles son, por ejemplo, los aranceles que se van a aplicar en Estados Unidos, y eso ha generado mucha incertidumbre, porque las reglas no están claras, y cuando las reglas no están claras, la gente no confía, y cuando no confía, no interactúa. El comercio cae, la interacción cae, etc. Todo se afecta. Entonces, la necesidad de desarrollar estas reglas se vuelve en algo esencial. Y esto es difícil de lograr, pero hay países que lo han logrado, ¿no? Douglas North, por ejemplo, hacía comparaciones entre por qué dos países tan cercanos geográficamente como Inglaterra y España se desarrollaron de manera tan distinta, ¿no? Y una de las explicaciones es que en Inglaterra hubo un gran desarrollo de ciertas instituciones como los contratos, la protección de la propiedad, los límites al poder del rey, ¿no? Y la generación de mecanismos democráticos que generaron reglas que hacían predecible lo que podía ocurrir, reglas que generaban confianza. España le costó entrar eso mucho después, entró mucho después a esas reglas, finalmente consiguió una cierta institucionalidad, pero tomó tiempo, la institucionalidad no se desarrolla de un día para otro, sobre todo porque ya hemos visto que hay unas reglas importantes que son las informales, y las informales nacen de la interacción. No basta o no cambian de un día para otro, van cambiando paulatinamente en el tiempo. Hay que preocuparse por las instituciones. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que pensar, uno, en tener buenas reglas formales, buenas leyes, buenos reglamentos, una buena constitución. Tenemos que pensar en sistemas que generen reglas informales, en la importancia de la cultura, de la interacción, del cumplimiento, del autocumplimiento. Y en tercer lugar, tenemos que pensar en sistemas que hagan cumplir esas reglas. Esos sistemas pueden ser estatales, los jueces, es importantísimo un poder judicial confiable, sistemas arbitrales que permitan desarrollar negocios entre las empresas, mecanismos o direcciones adecuadas del Estado sobre cuáles son las reglas aplicables y cómo se van a hacer cumplir. Y todos estos elementos de enforcement deben conducirnos siempre a un objetivo final, el autocumplimiento, que la mayor cantidad de personas actúen y respeten las reglas porque creen que las reglas tienen que cumplirse. En el fondo, de aquí se deriva algo muy importante, que es el Estado de Derecho, o como dicen los ingleses, the rule of law. La existencia de un sistema en el cual confiamos que el sistema de reglas se va a aplicar de manera equitativa, justa y equitativa, a todas las personas por igual. Esto fue Políticamente Incorrecto y nos vemos en el próximo programa.